Muchas gracias, muy amables a todos, a los organizadores de este magno evento. Estamos aquí en representación de la licenciada Azucena Redondo Pérez, magíster Sheila Morales Palma, la magíster Julia Yadira Álvarez Infantas y el que les habla, el magíster Ricardo Machado Portugal. Hoy tenemos este tema que esperamos les resulte interesante, que es el uso de inteligencia artificial generativa en la evaluación psicoeducativa de factores asociados al TDAH. Una propuesta que presentaremos ahora, que es la de automatizar y la de generar el registro para el control. Ya ahora en la ponencia se explica cómo así funciona. Esto lo vamos a desarrollar entonces bajo esta secuencia de temas para podernos ayudar a entender qué es lo que se está queriendo fundamentar y luego proponer. Así que lo primero que hay que recordar, refrescar entre nosotros es este tema de inteligencia artificial. Em, Ahí está. Un segundo entonces, muy bien, perfecto. La inteligencia artificial, como todos lo recordamos, estuvo naciendo ya por aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1943 y un poquito más, ¿no? Por esos tiempos más o menos. En posguerra continuó trabajándose y en 2023, hace muy poquito, tuvimos a OpenAI que nos entregó a este ChatGPT que fue el inicio de la masificación de esto que llamamos inteligencia artificial generativa. Eh, Esto comprende el Machine Learning, el Deep Learning, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. Nosotros aquí estamos enfocándonos en el Machine Learning, que es ese aprendizaje máquina que se genera cuando entrenamos a la IA para que pueda hacer aquello que nosotros estamos queriendo. Así, la inteligencia artificial procura simular el razonamiento humano, fomentar esa automatización inteligente y mejorar la toma de decisiones que se hace para efectos de los temas que estemos tratando. En nuestro caso, nos estamos abocando a el diagnóstico y en este caso el diagnóstico asistido. Este diagnóstico asistido lo vamos a combinar, decía, con Machine Learning, que va a trabajar el aprendizaje no supervisado, supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Allí, combinando estos dos campos, es que está nuestra propuesta. Allí está nuestra propuesta. Bien, entonces, esta inteligencia artificial generativa va a enfocarse desde el Machine Learning y va a usar arquitectura compleja para generar contenido sintético, novedoso, sí, capaz de contribuir al diagnóstico del TDAH. Aquí nosotros, con inteligencia artificial generativa orientada hacia el TDAH, usando lenguaje de programación, básicamente el HTML, aunque también es posible hacerlo con el lenguaje de programación Python. En nuestro caso, hemos manejado los dos, pero estamos prefiriendo, en este caso, poner el HTML para exposición. Así, hemos generado una plataforma, vamos a llamarle así, sobre la cual se va a montar todo el trabajo de la inteligencia artificial generativa para luego allí mismo colocar la data que uno recoge, observa en los estudiantes de las instituciones en las cuales se encuentra y a partir de esas observaciones y el llenado correcto, tener los resultados que el lenguaje HTML nos va a presentar en esa plataforma. Los factores asociados al déficit de atención e hiperactividad, este TDAH del cual venimos hablando, se encuentran ya contemplados como marco teórico en el DSM-5, pero también en el CIE-11. Y en ambos, guardando la similitud, el punto en común, en ambos encontramos estos dos términos: inatención o falta de atención en la persona que estamos observando, hiperactividad, pero también impulsividad. Esto
en la Asociación Psiquiátrica Americana, DSM-5, pero también en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es quien publica el CIE-11. Aquí, por ejemplo, en CIE-11 tenemos que observa al TDAH como un síndrome conductual, pero otra vez con lo mismo, con una dificultad en la atención, un exceso de actividad, por no decir hiperactividad, y con impulsividad. Estos son entonces los elementos comunes. Así nosotros, operacionalmente, tenemos que como TDAH vamos a entender al trastorno de origen neurobiológico, por cuanto este problema se presenta básicamente en el lóbulo frontal, aunque también en los occipitales y en el parietal, pero principalmente en el lóbulo frontal, y genera como característica esta inatención, hiperactividad e impulsividad. Este resultado del deterioro funcional del individuo y que es diagnosticable porque existen los criterios diagnósticos para ello, como hemos visto en el DSM-5 y en el CIE-11. Ahora, esto puede darse tanto en niños como puede darse en adultos y más, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a reunir estos elementos, vamos avanzando con esto, encontrando que estos déficit atencional, hiperactividad, impulsividad, estos tres elementos comunes vistos por estas dos grandes organizaciones, se puedan servir como elementos de discriminación, elementos de observación discriminante, de observación técnica, para poder hacer la derivación psicológica. Es decir, voy a fijarme en estos aspectos para poder generar la derivación pertinente desde las aulas, en cuanto a los profesores que trabajan allí, hacia los consultorios educativos de psicología educativa y luego posteriormente hacia los consultorios pertinentes de psicología clínica y otros que mencionaremos. Así nosotros entendemos que la derivación psicológica es un mecanismo por el cual los profesionales de la salud mental, pero también aquellos que están relacionados con el tema, refieren a un paciente ante el especialista pertinente para recibir el diagnóstico y el tratamiento adecuado a sus necesidades. Estos elementos entonces tienen predisposición genética, es decir, que la persona ya nace con esta predisposición. Casi un 70% de personas que tienen TDAH es porque ya nacieron con esta predisposición genética marcada. Y por causalidad, también, también existen otros factores. Por ejemplo, los factores no genéticos. Cuando la madre, por ejemplo, fumaba en el embarazo, cuando había consumo de alcohol, cuando había consumo de otras formas de tabaco, cuando había un peso muy bajo al nacer, cuando nació el niño prematuro, cuando al nacer no tuvo el suficiente oxígeno eh, para poder eh, desarrollar esos primeros minutos de vida, todo eso termina influyendo como un eh, porcentaje significativo, un 30% aproximadamente, y que influye en este 70% de predisposición genética para despertarlo y generar este TDAH que se observa hoy más que nunca. No son los únicos factores. Socialmente hablando, comunitariamente hablando, también se encuentra, por ejemplo, en algunos lugares, que la exposición al mercurio, la exposición al plomo, son también elementos que despiertan, desencadenan estas predisposiciones y en muchos casos generan también el TDAH. Como comentario, es que también por eso es que se quitó el plomo de los combustibles, como la gasolina, por ejemplo, que era la que se usaba comúnmente en los vehículos del parque automotor, porque estos contenían un elevado número de plomo, una elevada cantidad de plomo, y cuando se consumían en los vehículos, despegaban estos gases hacia la ciudad y obviamente contaminaban por inhalación, contaminaban a la población con plomo, ¿no?
Bueno, continuamos aquí. Vamos a ver entonces, en las instituciones educativas se tiene a docentes que tendrían que estar haciendo y deben estar haciendo observación pertinente de los indicadores respectivos del TDAH para poder hacer esta derivación ante consultorio de psicología educativa, de psicología clínica, de neuropsicología y demás de los estudiantes que tienen a su cargo. Nosotros vamos planteando la propuesta en ese sentido. Así, entendemos la derivación psicoeducativa, que es la que estamos planteando nosotros, como una derivación por comunicación de hallazgo no diagnóstico, no diagnóstico, por cuanto el diagnóstico lo tiene que hacer el médico, el neuropediatra, etcétera, que son los que están especializados en la materia. Y sin embargo, esta observación técnica de parte del docente sí puede generar una derivación psicoeducativa pertinente que pueda identificar estos elementos necesarios para que el profesional posterior que va a evaluar, diagnosticar, reafirmar, pueda encontrar que efectivamente había los indicios suficientes y posteriormente hubo una evaluación que confirmó el ya diagnóstico que se hace en el estudiante. Así, la evaluación psicoeducativa del TDAH se da en varios ambientes, porque está este niño o este puber o este adolescente se encuentra en su hogar, se encuentra en el entorno de la ciudad, se encuentra también en la escuela y por supuesto se encuentra también en el ambiente de evaluación psicológico o pedagógico donde se le esté evaluando. Hay varios entornos entonces desde los cuales se puede observar al estudiante para hacer esta derivación. Así que pruebas hay varias para el cribado, pero algunas, por ejemplo, el ASRS, por ejemplo, es un test que está orientado hacia adultos. Su nivel de pertinencia está orientado a adultos y el test EDA, que es la escala de Conners revisada, está orientada hacia niños. Por tanto, nosotros hemos tomado el test EDA como escala de Conners revisada y en base a ella hemos determinado sus indicadores, sus ítems, para poder generar los indicadores de observación que el profesor debería tener en cuenta y a su vez hacer el seguimiento longitudinal del estudiante y poder hacer una derivación pertinente. Ojo, Doctor Ricardo, ambas. debemos concluir, por favor. Sí, sí, me faltan dos láminas, permítame. Entonces, este cribado lo tenemos entonces con estas indicaciones. Así nosotros sugerimos, recomendamos este programa Me Motiva, que es excelente, se ha demostrado grandes resultados, y también nosotros estamos proponiendo esta plataforma, la B1 EDA TDH, que le permite al docente generar una evaluación sistemática con los criterios que hemos indicado y le permite obtener los resultados que pueden servirle para la derivación pertinente. Así, muy amables por la paciencia, muchas gracias, espero ser de utilidad, por favor, con sus preguntas posteriormente. Gracias.